Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a este acto de la presentación del Económetro en su séptima edición. Eh, Bien, realmente estamos muy agradecidos por vuestra presencia para dar relevancia a este informe, que como digo ya es la séptima edición en la que lo presentamos. Me acompañan en la mesa. A mi derecha está Mariano Espín, representante de la Caja Rural, Santiago Álvarez, compañero de Junta y miembro del equipo que hizo el trabajo, somos compañeros de la Facultad de Economía y Empresa, y también me acompaña Amadeo Miralles como representante del ENER. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento, lo mismo a Mario que a Mariano, porque lo mismo Caja Rural y Lener son los patrocinadores de que este evento se pueda llevar a cabo, con lo cual nuestro agradecimiento bueno, por vuestra colaboración y vuestro apoyo para que esto sea una realidad. Y bueno, pues también a Santiago, pues estar muy agradecido por el magnífico trabajo que venís desarrollando, Santiago. Y que estamos muy satisfechos de poder seguir con esta colaboración para mantenerla en futuros años. Bien, voy a dar simplemente unas pinceladas de lo que es el económetro, porque luego, de manera más detallada, entrando más a fondo en las cuestiones más técnicas, Santiago hará ese análisis, ¿de acuerdo? Bien, como digo, es el séptimo año, con lo cual ya tenemos bueno, un histórico que nos permite hacer una visión de cómo perciben los economistas la economía en el ámbito personal y en el ámbito también de nuestra comunidad autónoma. ¿Verdad? Esta encuesta se realizó entre el 10 de marzo y el 22 de abril y en la que participaron 300 compañeros del Colegio de Economistas, un 17,4, es decir, es un número bastante representativo de nuestro colectivo. Bien, como sabéis, esto se realiza en base a dos cuestiones fundamentales. Una que son unas cuestiones recurrentes, es decir, todos los años se vienen haciendo se plantean esas preguntas, esas cuestiones, y luego otras no recurrentes que hacen referencia a ciertos aspectos de más actualidad y que pueden tener mayor o una significativa incidencia en la economía. Bien. Es importante resaltar que el índice de confianza socioeconómico, que es de lo que se trata el económetro, este año es el que mejores resultados obtenemos. En una escala entre -100 y 100 positivos, el valor es en menos 0,85, es decir, que prácticamente tenemos o bien un pesimismo sumamente débil, muy mínimo, y estamos casi aproximándonos a esa confianza, a ese optimismo en el economía. Bien, entre las cuestiones que se plantean como no recurrentes, que planteamos a nuestros compañeros, este año analizamos 5 cuestiones que consideramos que tenían bastante importancia de cara a la marcha de la economía. Y estas fueron: ¿qué opinión teníamos respecto a las expectativas de la evolución de los tipos de interés oficiales durante el año 25? ¿Cómo puede impactar la reducción de la jornada de trabajo en la creación de empleo? Los efectos de los aranceles de la política americana de Estados Unidos respecto a la industria y a la economía asturiana. Las medidas públicas para fomentar el alquiler de la vivienda a un precio asequible y también las áreas prioritarias en la educación financiera de la ciudadanía. Este es un aspecto que nosotros, desde el colegio, estamos intentando fomentar, ¿no? Nosotros ya llevamos 2 años creando la escuela junior, impartiendo clases un poco, bueno, lógicamente a nivel bastante básico, elemental en los colegios, y la respuesta está siendo realmente alta.
Y también, incluso este año empezamos también con la gente mayor, ¿no? Para dar unas pinceladas de conocimientos también del ámbito económico o financiero. Bien. Eh, Antes de terminar, me gustaría destacar un aspecto del informe, que es que, si bien es cierto que efectivamente mejora respecto a los años anteriores y respecto al del año pasado, porque teníamos un índice de menos 2,57 y este 2025 lo tenemos en menos de 0,85, muestran dos tendencias un poco contrapuestas. ¿Por qué? Porque la respuesta de los colegiados a su situación personal y familiar de su economía, la ven con un cierto optimismo superior al que se desprende de lo que se puede percibir de la economía a nivel de nuestra comunidad autónoma. Quiero decir que en este sentido, bueno, Santiago luego ya va a incidir un poco precisamente en esta cuestión que parece un poco paradójica, pero que nos mantiene en unos índices mejor en el ámbito de la percepción, en el ámbito personal, que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma en general. Bueno, y sin más, voy a dar la palabra a Mariano para que bueno, os dirija al tema. Gracias, David. Por favor. Bueno, buenos días. Como dice Abel, segunda edición del Económetro, una realidad ya completamente consolidada y además necesaria. Es un estudio que se elabora con la opinión de nuestros economistas, la gente que está en el día a día del comercio, de los autónomos, de las empresas, y por lo tanto es una opinión muy autorizada. Es un termómetro inequívoco de la realidad socioeconómica, ya no solo del Principado, yo creo que también a nivel nacional y global. Nos interesa, para nosotros también es muy importante el compromiso que tenemos las instituciones, tanto el Colegio como la Caja Rural de Asturias, con la educación financiera de los ciudadanos. Nos parece que es un pilar fundamental. Vivimos una realidad en la que ninguno de nosotros somos ajenos a la economía, ninguno es ajeno a la realidad financiera, y creo que ese compromiso de que todo el ciudadano tenga una formación mínima en este aspecto para nosotros es fundamental y una de las claves de futuro, pues, tanto de nuestra región como decimos de toda la sociedad. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Mariano. Mario. Vale. Un segundito, que te voy a cambiar aquí. Bueno. Bueno, por mi parte, devolver los agradecimientos. A ver, lleváis 7 ediciones, nosotros llevamos con vosotros, este es el segundo año, espero que podáis, si queréis, contar con nosotros en más ocasiones. Simplemente, como patrocinadores, la firma que represento del ENER, bueno, pues es constatar que el mundo, estamos viviendo una nueva revolución, estamos en la época de los datos. Los datos han saltado de lo personal ya a lo empresarial. Los datos, las redes sociales y la inteligencia artificial ya van a mover, ya están moviendo todas nuestras vidas personales y también nuestras haciendas, como diría un clásico, y nunca mejor dicho en este foro, ¿no? Es cierto que todo el mundo lo que debe tratar es de buscar la excelencia. Todo el mundo está intentando encontrar el valor añadido para diferenciarse de los demás. Asturias tiene el suyo, y Asturias lo que tiene que hacer es potenciarlo. Creemos que la empresa privada y los poderes públicos tienen que estar absolutamente unidos, porque así seremos más fuertes, sin buscar atajos. Y yo creo que
en estos momentos hay que reivindicar la cultura del esfuerzo y la cultura de la ética más que nunca, ¿no? Entonces, para ello, las nuevas generaciones tienen unos retos importantísimos. Es una época muy apasionante. Veo que en el estudio ejecutivo, en el resumen ejecutivo que he visto hace unos minutos, se va a hablar de ello, se va a hablar de los aranceles, de cómo afecta a esta aldea global que ya es el mundo y que todos estamos afectados por cualquier circunstancia que suceda en cualquier parte del mundo. Y para ello pues debemos de estar preparados, porque la potencialidad que tiene Asturias pues es una potencialidad que tenemos que creerla y que tenemos que profundizar en ella. Simplemente reiterar el agradecimiento y os cedo la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Santiago, que nos va a dar la visión ya pormenorizada del estudio. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Abel. Antes de empezar, como siempre, agradecer a los patrocinadores y agradecer el esfuerzo, de todos los economistas, porque han contestado 300 a las encuestas, que yo creo que es un dato remarcable. La verdad es que llevamos 7 años y no solamente no ha caído la participación, que a veces cuando se realizan encuestas de forma recurrente, pues la gente puede acabar cansándose, ¿no? Sino que ha aumentado, lo cual yo creo que es de valorar, y todo el trabajo desarrollado por el personal del Colegio de Economistas para poder llevar a cabo este trabajo, ¿no? Desde preparar la encuesta, mandarla, tabular los datos, etcétera. Bueno, quiero extenderme mucho en el resumen. Todos tenéis el resumen ejecutivo. Ya sabéis que luego hay un documento completo en el que se analiza más pormenorizadamente las respuestas a cada una de estas preguntas, tanto a nivel general como luego desglosado por sexo, por edad, por actividad profesional de los participantes, ¿no? Bueno, un poco el perfil de los participantes en el económetro pues responde bastante fielmente a lo que es el perfil de los miembros del Colegio de Economistas, ¿no? Y este trabajo siempre decimos que tiene un valor, que es que no es una encuesta en la que seleccionan a los participantes, sino que es una encuesta que se envía a todos los colegiados del Colegio de Economistas y, lógicamente, son ellos los que deciden o no participar en la misma, con lo cual pues no hay una muestra seleccionada, en el sentido de que lo que queremos presentar es precisamente la opinión de los colegiados y le preguntamos a todos, ¿no? Bueno, los participantes responden bastante fielmente a lo que es la distribución de nuestros colegiados, ¿no? Han participado más hombres que mujeres. Fundamentalmente el mayor grupo que contesta es en la franja de edad entre 45 y 60 años. El menor número de participantes son los menores de 30 años, que por desgracia es también el que tenemos menos economistas colegiados, como sucede con la práctica totalidad de los colegios profesionales, y un poco la mayor parte de los participantes desarrolla su actividad por cuenta propia o por cuenta ajena en el sector privado, aunque también está bien representado el colectivo de los que trabajan en el sector público, de los que están en situación de jubilación o prejubilación o en desempleo, ¿no? Bueno, como sabéis, el económetro primero hace una serie de preguntas que son recurrentes, que llevamos preguntando en las 7 ediciones, porque queremos valorar fundamentalmente cuál es la percepción de los economistas asturianos sobre su situación personal y, lógicamente, sobre la situación económica de Asturias. Bueno, sobre la situación económica personal, este año es en el que hemos tenido un mayor número de respuestas de economistas que prácticamente en el 80% consideran que su situación personal ha mejorado respecto a los 12 meses anteriores y que dentro de los próximos 12 meses será igual o mejor el 77%, ¿no?
También ha mejorado respecto al año pasado los economistas que creen que Asturias ha ido mejor en estos últimos 12 meses. El 55% consideran que Asturias está igual o mejor que hace 12 meses. Como dato comparativo, deciros que el año pasado era el 52% los que esperaban que Asturias estuviera este año igual o mejor que en el año anterior, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es satisfactorio ver que la realidad ha superado, aunque solamente fuera ligeramente, las expectativas que había hace 12 meses, ¿no? Con lo cual hay una opinión positiva sobre cómo ha evolucionado la economía asturiana en estos 12 meses. Por desgracia, no es tan positiva sobre lo que pasará en los 12 meses siguientes. Esperemos que dentro de un año, cuando constatemos la realidad, pues haya sido mejor de lo que se pensaba, ¿no? La percepción sobre la evolución del desempleo también es mejor que la que había el año pasado, pero ligeramente mejor, pero aún así solamente llega al 58,4% los que piensan que el desempleo seguirá ahora igual que ahora o disminuirá un poco, ¿no? Hay un porcentaje significativo del 37,7% que piensa que aumentará un poco. Y lo que sí ha mejorado claramente son las expectativas sobre el ahorro del hogar en los próximos 12 meses, que prácticamente un 64% de los encuestados piensa que en su hogar se va a poder ahorrar durante los próximos 12 meses, ¿no? Con ello, como decía Abel al principio, tenemos una opinión en la que mayoritariamente los economistas tienen una percepción sobre su situación económica personal mejor que la que tienen a nivel global de la comunidad autónoma, aunque esta haya mejorado. Volveré con este tema luego al final, cuando nos refiramos al índice de confianza, que es una de las cuestiones fundamentales que se calcula en el económetro, ¿no? Otra pregunta que hacemos todos los años es sobre los factores que influyen en la competitividad de la economía asturiana. Hay dos factores que se repiten siempre, que son el factor de la presión fiscal y del precio de la energía. Mayoritariamente los economistas consideran que el factor que condiciona en una mayor medida la evolución de la economía asturiana es la presión fiscal, según el precio de la energía, y este año los costes salariales han sustituido a las infraestructuras y comunicaciones. Hasta el año pasado, pues mayoritariamente consideraban que uno de los mayores problemas que podía haber para la competitividad de la industria asturiana se situaba en segundo lugar las infraestructuras y las comunicaciones. Este año ha desaparecido y ha sido sustituido por los costes salariales, que no aparecía en primer lugar de las preocupaciones de los economistas desde hace unos años, ¿no? Bueno, en segundo lugar, siempre hacemos, como sabéis, un bloque de preguntas no recurrentes sobre los temas que consideramos cada año que más pueden preocupar a los economistas. En este caso, hemos elegido, como decía Abel al principio, 5 cuestiones distintas. En primer lugar, la evolución esperada de los tipos de interés. Ya sabéis que el año pasado ha habido un cambio en la orientación de la política monetaria del Banco Central Europeo, preocupado fundamentalmente por impulsar el crecimiento económico por encima de la preocupación que tiene por la inflación, y hemos asistido a varias bajadas consecutivas en el precio oficial del dinero, ¿no? En los tipos de interés oficiales. Entonces hemos querido saber cómo pensaban que podrían evolucionar a lo largo del ejercicio 2025 esos tipos de interés oficiales, teniendo en cuenta, bueno, todas las tensiones en la economía. Por un lado, la preocupación de impulsar el crecimiento económico, por otro lado ha aparecido el problema arancelario de Estados Unidos y, sin embargo, todavía está el tema de la inflación, que aunque se ha moderado, pues todavía no está claro qué va a pasar a lo largo del año. Después de cerrarse el económetro ha sucedido todo esto que está pasando ahora en el Golfo Pérsico, así que probablemente, dependiendo cuál sea el desenlace de esta cuestión, sobre todo cómo afecte al precio del petróleo,
desarrollo, pues esta cuestión puede ser bastante volátil, ¿no? Bueno, antes de tener en cuenta este último acontecimiento, pues la mayor parte de los encuestados consideraban que a lo largo de este año podría continuar con las bajadas un 50%, aunque no se iba a reducir significativamente, ¿no? El 84% apuestan porque se mantendrán los valores actuales o habrá recortes, pero no al mismo ritmo que se habían producido en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta el problema de que tenemos ahí la inflación y, por otra parte, que en los últimos, la Reserva Federal de Estados Unidos no ha compasado la bajada de tipos de interés que se está produciendo en la Unión Europea, con lo cual está creciendo el diferencial de tipos y, lógicamente, pues por la estabilidad monetaria ese diferencial no puede seguir ampliándose indefinidamente, ¿no? La segunda cuestión, que está relacionada un poco con la preocupación sobre el empleo, hemos preguntado cómo consideran que puede afectar a la creación de empleo la reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta que en Asturias hay un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas que son las que todo el mundo considera, lógicamente, que pueden ser las más afectadas por una reducción de la jornada laboral, por lo que puedan incidir en todos sus costes y por la dificultad que tiene para paliar el incremento del coste salarial vía aumentos de productividad, ¿no? Bueno, aquí la respuesta es que mayoritariamente los economistas consideran, prácticamente también un 71%, creen que probablemente sí, o están convencidos de que la reducción de la jornada laboral puede traducirse en una menor creación de empleo. Solamente no llega al 30% de los que dan la opinión contraria, tanto probable o seguro que puede aumentar la creación de empleo. Bueno, en tercer lugar, que es un problema específico que ha aparecido este año, son los efectos que pueden tener los aranceles de Estados Unidos en la industria y en la economía asturiana, teniendo en cuenta tanto cómo la puede afectar directamente por las empresas asturianas que exportan a Estados Unidos, como indirectamente, en el sentido de que pueden desviarse hacia Europa productos de otros países que tengan más dificultades para exportar a Estados Unidos, y, lógicamente, cómo pueden encarecer también las importaciones, ¿no? Hay mayoritariamente el 92% de los encuestados creen que pueden afectarle negativamente, aunque el porcentaje de los que creen que puede afectar muy negativamente a la economía asturiana es solamente del 20%. Bueno, la cuarta pregunta se relaciona con una de las grandes preocupaciones económicas y sociales que tenemos, que es la vivienda. Ya en el económetro del año pasado habíamos preguntado, porque en ese momento se estaba planteando por los efectos que si consideraban convenientes que se limitaran las viviendas dedicadas a uso turístico, ¿no? Para como forma de aumentar las viviendas disponibles para alquileres tradicionales. Y este año hemos querido preguntarles cuáles eran las medidas públicas que consideraban que en mayor medida que eran las más adecuadas para fomentar que haya una mayor oferta de viviendas en alquiler a un precio asequible. Se planteaba una serie de opciones y de ellas el 36%, la opción elegida mayoritariamente por el 36%, es que la medida más apropiada sería la concesión de avales públicos a propietarios para garantizar el cobro de los alquileres, ¿no? En ese sentido, creo que consideran que una de las mayores razones por la cual se retrae la oferta de alquiler es por la preocupación que tienen muchos inquilinos o muchos propietarios sobre que los inquilinos le vayan a pagar en el futuro la renta. El 21%, en segundo lugar, el 21% consideran que deberían de incrementarse los beneficios fiscales a los propietarios de la vivienda, el 19% que se debería haber incentivos fiscales o una promoción pública de vivienda para que se ponga el mercado a un precio de alquiler asequible, el 17% creen que se deberían de limitar las viviendas dedicadas al uso turístico y, finalmente, el 5% se han decantado por el aumento de gravámenes sobre las viviendas desocupadas, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues la mayoría apuestan, digamos, por dar incentivos, y solamente el 5% creen que sería positivo una penalización sobre las viviendas que están desocupadas.
Bueno, y finalmente, y vinculado con algo que, como ya señaló Abel al principio, ocupa bastante al colegio y al conjunto de colegios de economistas de España, es la educación financiera de la ciudadanía, ¿no? Desde nuestro colegio como desde otro del Consejo General, pues están promoviendo actividades de educación financiera, tanto a nivel de niños como a nivel de adultos, y queríamos saber cuál era la opinión de los economistas sobre las áreas prioritarias, ¿no? Bueno, es una pregunta en la que se presentaba distintas opciones, 7 opciones, y se pedía que se valorara cuál era la que consideraban prioritaria en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, y luego a partir de las respuestas pues se analizaba cuál era la ordenación, ¿no?, que tenían nuestros colegiados sobre las distintas opciones. El área sobre el que más ha incidido ha sido sobre nóminas y facturas, seguidas de productos financieros cotidianos y del emprendimiento y la cultura empresarial. Eso ha sido las tres áreas que la mayor parte de los economistas consideran prioritarias para la formación financiera, y luego ya en menor lugar o con menor intensidad se han decantado por el funcionamiento del sistema económico financiero, los tipos de interés, los impuestos, o las pensiones o las inversiones y mercados financieros. Bueno, una de las cuestiones fundamentales que se plantea en el económetro es el índice de confianza, ¿no? A partir de la respuesta a las preguntas recurrentes se construye un índice sintético de confianza en la situación económica, ponderando las respuestas desde mucho mejor hasta mucho peor, y es un índice que podría tomar como valores extremos más 100 o menos 100. Más 100 sería si todos pensáramos que tenemos el máximo optimismo en cuál va a ser la evolución de la situación económica, cuál va a ser la evolución de la situación económica, menos 100 si tuviéramos el máximo pesimismo, ¿no? Bueno, 0 sería el punto intermedio. Bueno, este índice se ha construido en las 7 ediciones. Concretamente, si os fijáis un poco en la evolución, el año 2020, que fue el inicio de la pandemia, y el 2022, el inicio de la crisis inflacionaria, han sido los años peores, ¿no?, en los que se ha mostrado una mayor desconfianza. El año pasado ya había mejorado mucho la percepción de la economía y estábamos a punto de llegar al equilibrio, y este año ha mejorado. No tenemos el mejor dato de la serie histórica. Globalmente el índice de confianza se sitúa en menos 0,85, que es prácticamente el punto de equilibrio entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Así que eso se debe, como os decía antes, fundamentalmente a que hay una buena valoración sobre cómo ha evolucionado la situación económica, tanto personal como la de Asturias, a lo largo de los 12 meses anteriores y las expectativas para los 12 meses siguientes. Aquí se recoge también, como comentaba Abel y comentábamos al principio, cómo los economistas creen más favorables, son más optimistas sobre las expectativas de su propia situación económica y de su capacidad de ahorro, como sobre la evolución de la economía asturiana para los próximos 12 meses, como las expectativas de empleo en Asturias, ¿no? Ya han empeorado muy ligeramente sobre las que teníamos de los 12 meses anteriores. Pero bueno, en su conjunto yo creo que es positivo, que nos estamos acercando al equilibrio, y esperamos que el año que viene tengamos una valoración positiva también, más optimista, sobre la evolución de la economía asturiana para el año 2026, y ya podamos hablar de optimismo. En todo caso, yo creo que la mejora del índice es algo que muestra una mayor confianza en cuál va a ser la evolución de la economía asturiana. Bueno, nada más. Por ahora vamos a disposición si tenéis alguna pregunta. Muy bien, gracias, Santiago. Abrimos ahora el turno de preguntas, de intervenciones.
Si tenéis alguna cuestión que plantear, que preguntar, pues... Yo quería preguntar una cosa, pero en realidad no se está haciendo y esta pregunta, la diferencia de Estado sobre su situación económica podría ser trasladable a las diferencias privadas, porque yo creo que la nuestra es muy particular, ¿sabes? Un entorno socioeconómico muy específico. Entonces, ¿hasta qué punto se nos podría dar un poco la idea de que puede ser la creencia de que la situación está mejorando, generalizable al entorno de Asturias? Bueno, es verdad que la muestra es peculiar en el sentido que se realiza entre economistas colegiados, muchos de los cuales pues desempeñan su actividad tanto por cuenta propia, por cuenta ajena en el sector privado o en el sector público. También hay, lógicamente, como en todos los colectivos, pues jubilados y desempleados, aunque el porcentaje de desempleados es minoritario. En ese sentido, evidentemente, no es extrapolable cuál es la percepción que tiene el colectivo sobre su propia situación económica, no es extrapolable al conjunto de hogares, ¿no? Porque eso tendríamos que hacer una muestra aleatoria, no una muestra entre personas que pertenecen a un colectivo determinado, ¿no? Tiene razón que no podríamos decir que porque creamos que en el hogar de los encuestados pues se va a poder ahorrar o va a estar mejor el año que viene. Eso no es extrapolable al conjunto de hogares asturianos, lógicamente, ¿no? Yo creo que sobre la situación asturiana lo que sí que va a valor es las preguntas que se plantean sobre cuáles son sus expectativas sobre la situación asturiana, ¿no? Yo creo que el valor, digamos, del económetro es que se está encuestando a un colectivo que es el de economistas que por su formación y por su actividad profesional, pues lógicamente tienen una opinión cualificada sobre cuál pueden ser los principales problemas de la economía asturiana, de la economía española, o sobre cómo ven la evolución de la economía. Unos por su formación y otros por el trabajo que desempeñan, lógicamente, ¿no? Tanto cuando trabajan en el sector público como en el sector privado, pues saben cuál es el día a día del sector público asturiano, cuál es el día a día de las empresas, de las instituciones financieras, porque es en el que desarrollan su actividad, ¿no? Con lo cual, pues tienen una opinión cualificada sobre la situación de la economía asturiana o para opinar sobre ciertos problemas que afectan de manera especial a la economía asturiana, ¿no? Como digamos que si hicieras la encuesta entre abogados sobre la situación de la justicia o entre médicos sobre la situación de la sanidad en Asturias, ¿no? O sea que puede ser más extrapolable, digamos, la opinión sobre la situación económica de Asturias que la opinión que tienes sobre tu actividad. Hombre, teniendo en cuenta también que digamos que las expectativas, sobre todo cuando trabajas por cuenta propia o por cuenta ajena en el sector privado, las expectativas sobre lo que te va a pasar a ti pues está muy vinculado sobre las expectativas que tienes sobre cómo va a evolucionar tus clientes o la empresa en la que trabajas, ¿no? Sería absurdo pensar pues que un economista que trabaja por cuenta propia pues en el sector de la asesoría, del marketing, de la contabilidad, para empresas asturianas, pensara que a él le va a ir bien si a las empresas asturianas le va a ir mal, porque lógicamente hay una correlación. Si tú estás en una empresa, pues no vas a pensar que a ti te va a ir bien si a la empresa le va a ir mal, ¿no? Quizá a lo mejor, pues si trabajas en el sector público o en la educación, pues lógicamente la marcha de la economía asturiana pues tiene una menor incidencia sobre tus expectativas de lo que te va a pasar a ti el año que viene. Pero bueno, en parte sí hay unas expectativas, sí hay una vinculación para parte de nuestro colectivo sobre cómo ven la evolución de la economía asturiana y cómo ven la evolución de su propia situación económica. Sobre las expectativas de futuro, no sé si no lo he entendido bien, porque en algún momento me pareció entender
que no se esperaba a futuro que la cosa siguiera mejorando tanto, pero luego usted estaba a finalizar, dijo que esperaba que el año que viene nos acercaran los más. Entonces, no sé al final. Lo que he dicho al final se refiere a que si tú comparas la opinión que tenía sobre cómo iba a evolucionar la economía asturiana en los próximos 12 meses, cuando hicimos la pregunta el año pasado, a cómo ha evolucionado la economía asturiana en los últimos 12 meses, en la pregunta de este año, digamos que es mejor la valoración que hay ahora. La valoración que tienen ahora sobre qué ha pasado en los últimos 12 meses es ligeramente mejor, puntos mejor que la expectativa que tenían hace 12 meses. Entonces, aunque ahora tengan unas expectativas peores, pues digo que ojalá esas expectativas pues no se cumplan en la realidad y el año que viene nos encontremos con que haya un mayor porcentaje de personas que piensan que la economía asturiana le ha ido bien en estos 12 meses de los que ahora esperan que le va a ir bien en los próximos 12 meses. Era lo que quería decir en la conclusión. ¿Por qué crees que pueden tener más expectativas a futuro? Bueno, pues no sé, pues a lo mejor porque con la percepción que tienen en el momento de realizarse la encuesta, pues puede ser más negativo. Pues puedes pensar que en ese momento pues hay, digamos, mayores nubarrones sobre la evolución económica de Asturias. Piensa que ahora mismo todos los institutos o todos los centros que se dedican a hacer prospectivas sobre la evolución del Producto Interior Bruto en España, pues dan peores datos de expectativa para el año 2025 de lo que creció el PIB en el año 2024, o peores datos para el empleo, ¿no? Estamos hablando de una ralentización del crecimiento, aunque vaya bien, pero estamos hablando de una ralentización. Claro, el problema es que hay una alta volatilidad que puede aparecer en cualquier momento. Cuando cerramos el económetro, nadie pensaba que se iba a generalizar la guerra esta en Oriente Medio. A lo mejor es verdad que está alcanzando una tregua y pasa el nubarrón, o a lo mejor no, quiero decirte, ¿no? Por eso la opinión es la foto en un momento determinado de tiempo. Y yo creo que esta opinión es consistente con todas las opiniones que hay sobre una ralentización del crecimiento de la economía. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado la presentación y daros otra vez las gracias por vuestras intervenciones.